with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos en un nuevo video en el canal el día de hoy. Como ustedes ya habrán podido ver por el título del video, les voy a estar contando nuestra historia de amor. Ha sido uno de los videos pues más pedidos. Siempre me preguntan cómo le conocí a Adi. Y si ustedes son nuevos en el canal, nosotros somos una pareja de esposos. Mi esposo es de Rumanía y yo soy de Ecuador, pero actualmente vivimos en Italia. Así que ustedes pues siempre han querido conocer cómo inició nuestra relación y en este video les voy a contar, pero he decidido dividir este video en dos partes porque si no resultaría pues muy largo. Así que he decidido compartir con ustedes cómo inició nuestra historia de amor. Si este video llega a los 20,000 likes y también las 20,000 visualizaciones, yo estaré haciendo pues la segunda parte de esta historia de amor. Así que si ustedes desean escuchar también desde ya la segunda parte, no se olviden de dejar su like. También les invito a seguirnos por Instagram. Solamente al momento contamos con una red social que es Instagram y bueno, aquí en YouTube ustedes nos pueden seguir por Instagram. Si no tienen Instagram, crearse una cuenta es completamente gratuita, es muy fácil y por ahí nosotros les compartimos más de nuestro día a día y de nuestra vida en Italia. El Instagram les dejo también aquí abajito en la cajita de descripción. Pero ¿qué les parece si antes de que yo les comience a contar esta historia de amor, ustedes me acompañan con un rico cafecito? Sé que muchas de las personas que me siguen aquí en el canal son de Argentina y sé que en Argentina beben mucho el mate, así que ¿qué les parece si ustedes van a prepararse su rico mate mientras yo les cuento la historia de amor? Y si están en México, pues me acompañan comiendo los ricos tacos o no sé, les llaman también botanas, no sé si a las galletas o a los snacks. Si alguien me está viendo de México, por favor coméntenme pues qué significan las botanas. Pero bueno, miren, yo me he preparado aquí un té. A mí me gusta muchísimo el té de frutos rojos. Y miren, yo les recomiendo si vienen ustedes por acá a Italia, sé que también en otros países hay el Lidl. Yo lo compré en el supermercado, en uno de los supermercados más baratos que es aquí en Italia. Miren, es de esta marca, no me están pagando nada por promocionar la marca, pero de verdad si ustedes son amantes del té, vale la pena. Si ustedes vienen de viaje aquí en Europa, si ustedes consiguen esta marca Alpenfest, que se llama, es súper rico amigos, de verdad les recomiendo. Así que pues yo mientras tanto voy a beber con ustedes este rico té mientras yo les cuento esta historia. Antes de comenzar a contarles esta historia de amor, remontémonos al año 2007. Sí amigos, escucharon bien, 2007, no 2017. Porque es ahí el inicio de nuestra relación. En el año 2007, imagínense que ya son 15 años y wow, cómo ha pasado el tiempo. A veces con mi esposo no creemos que estamos juntos, que estamos casados. Nosotros pues ya nos casamos por lo civil y después de unos días fue el matrimonio eclesiástico, eso en el año 2017. Así que en este año vamos a cumplir 5 años de estar juntos, de estar casados y como les decía anteriormente, se nos ha pasado el tiempo volando. A veces me parece que son unos meses así y es que el tiempo pasa muy rápido. Por eso ustedes pues si están al lado de la persona que aman, disfruten ese tiempo juntos. Y bueno, pues si están ustedes también iniciando una relación a distancia, como ya se van a poder dar cuenta a lo largo de este video, nosotros llevamos una relación a distancia. Así que bueno, pues esta historia de amor tiene muchas cosas hermosas, muchas alegrías, pero también hay mucho sufrimiento. Nos ha costado de verdad mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder estar los dos juntos. Así que bueno, así inició esta historia de amor. Bueno amigos, yo en el año 2007
Yo recuerdo que yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Bueno, ya me gradué, soy ingeniera comercial con mención en recursos humanos, pero en ese tiempo yo estudiaba y trabajaba a la vez, y a veces digo, wow, ¿cómo fue que lo logré? Porque pues las personas que me escuchan y han trabajado y estudiado al mismo tiempo, pues sabrán que es ya el hecho de estudiar y trabajar, hacer dos cosas al mismo tiempo, pues es difícil, pero no imposible. Así que yo estaba estudiando, tenía clases de lunes a viernes, a veces 2 veces a la semana, en la mañana, de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Y en la tarde tenía clases desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, incluidos los sábados, que yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Así que pues tenía muy poco tiempo, de verdad, porque solo el domingo era como el día de descanso, digámoslo así, porque en realidad yo tenía ese día para hacer mis deberes, a veces reunirme para hacer trabajos en grupo que siempre se hacen en la universidad, y también pues para lavar mi ropa, y bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces, de verdad, yo tenía poco tiempo. Adi en ese entonces se encontraba estudiando. Entonces, pues es así como inicia nuestra relación. Entonces, yo vivía con mis padres y con mis hermanos, y en la casa había solamente un computador, y eso es de verdad a veces muy difícil, porque pues nosotros teníamos que esperar, por ejemplo, que mi hermano, mi mamá, que utilizábamos el computador, alguno se desocupe para nosotros poder utilizar el computador. Entonces yo recuerdo haberle visto a mi hermana en el computador, que estaba en una página que de verdad me llamó la atención porque estaba con fotos y ella estaba ahí comentando. Y no sé si ustedes son de esa época del Hi-Fi, pero para quienes no sepan de qué estoy hablando, Hi-Fi era una red social más o menos como el Facebook, pero pues a mí me gustaba más Hi-Fi que Facebook, ¿no? Entonces era más o menos así, y yo recuerdo pues que mi hermana, porque me llamó la atención, ¿no? Eso del Hi-Fi y todo eso. Entonces mi hermana me ayudó a crearme primero el correo electrónico, porque yo no tenía ni correo electrónico en esos tiempos. Entonces me creó el correo electrónico, luego me ayudó a crearme el Hi-Fi. Entonces ya tenía una cuenta de Hi-Fi. De verdad, yo no he sido una persona de tener así muchos amigos, porque amigos verdaderos para mí, de verdad que solamente puedo considerarlos como amigos a mi mamá, a mi familia, a mi esposo y obviamente a Dios, que son mis mejores amigos. Pero bueno, yo no tenía así amigos, ¿no? De decir amistades, pero comencé a agregarle pues a mi hermana, y luego ya me mandaban solicitudes algunos compañeros y compañeras de la universidad donde yo estudiaba. Entonces un día, pienso, no me acuerdo exactamente qué día fue, pero debieron pasar pocos días de haberme yo creado mi cuenta en Hi-Fi, que me llega una solicitud de un chico. Este chico era mi esposo Adi, pero en ese tiempo pues yo no sabía quién era, y me escribió en inglés. Entonces yo pensé que se había equivocado ese chico. Yo digo, quizás quiso mandar un mensaje a otra persona y me mandó a mí. Y entonces este chico me escribía todo en inglés. Ya no me acuerdo el mensaje exacto porque son tantos años y de verdad no guardé ese mensaje, pero era algo como que: hola, ¿cómo estás? Yo soy de Rumanía y me gusta el español. Algo así me acuerdo que él me escribió. Entonces yo no le contesté rápido ese mensaje porque pues entré a querer ver su cuenta de Hi-Fi, pero no me permitía ver solo más que la foto así pequeñita, igual como es en Facebook cuando ustedes pues no se tienen como amigos. Entonces pues de verdad pasaron algunos días, y mientras los días pasaban yo decía, pues ¿le contesto o no le contesto a este chico? ¿Será que le contesto? Y entonces pues sí, le contesté,
Pero yo también decidí responder a este mensaje en inglés. ¿Por qué? Porque yo cursaba en la universidad una materia que se llamaba Negocios Internacionales. Entonces, esta materia era todo en inglés. Y bueno, pues a mí me gusta el inglés hasta el día de hoy, pero no sé por qué en esa época me costaba como que tanto y se me hacía difícil de poder entender esta materia en inglés, porque yo no tenía pues mucho conocimiento y mi inglés no era muy bueno. Era más o menos un inglés del 40%, por decirlo así. Entonces mi inglés sí era muy bajo. Entonces en mi mente, cuando yo recibí este mensaje, dije, pues si hablo con este chico, él capaz me pueda igual ayudar a aprender más inglés, ¿no? Porque en ese entonces a mí me interesaba todo lo relacionado con el inglés, porque en esa materia era pues en la que yo estaba mal, ¿no? Y necesitaba pasar, bueno, era esa materia la que estaba mal, y también informática. Si ustedes se preguntan qué clase de alumna fui, pues bueno, en ese entonces me costaba, como les digo, mucho estas dos materias. Yo creo que por el hecho de trabajar y estudiar no me permitió como dedicarme completamente a los estudios. Es por eso que en los primeros niveles pues yo no fui una de esas alumnas wow destacadas, pero a partir más o menos del tercer nivel me destaqué siempre en las calificaciones. Hasta salir de la universidad fui una muy buena alumna. Es más, tuve una beca, ¿no? Porque cuando ustedes pagaban el semestre de la universidad, ahí escribían beca. Así que pues siempre me gustaba ser una alumna que saque pues por ejemplo, la mayor cantidad de calificación, ¿no? Me acuerdo que era de 10 sobre 10 a veces, y bueno, eso lo transformaban en 20 sobre 20. Pero en estas dos materias, de verdad, pues no sé, la verdad, qué me pasaba, pero como que mi cerebro, no sé, amigos, no sé, no podía como quedar más. Entonces, pues a mí me interesaba aprender el inglés y decidí responder este mensaje de mi esposo Adi, y pues yo le contesté igual en inglés. Hasta que mi inglés daba, yo contestaba todos los mensajes en inglés, y así es como inició esta relación. Primero inició con una amistad, entonces pues fui contestándole los mensajes, Adi también, pero llegaba un momento en el que, a ver, yo decía, pues ya mi inglés no da más. A veces entendía pues una frase, pero el demás texto yo tenía que recurrir al Google, tenía que poner ahí en el traductor de inglés a español. Entonces ahí pues ya me quedaban más o menos claras las cosas, pero a veces estos traductores no traducen tan bien las cosas. Entonces muchas veces hubo malentendidos entre los dos. Yo no entendía qué palabra me quería decir Adi, pues a veces ya era como mitad de la frase que yo no entendía. Y pues de verdad, como yo trabajaba, como les había dicho, y estudiaba al mismo tiempo, tenía a veces muy poco tiempo para responder los mensajes de Adi. Y también, amigos, como yo vivía en Ecuador, Adi en Rumanía, había una diferencia de 8 horas entre nosotros. Entonces, muchas veces en el tiempo que yo tenía disponible, le contestaba esos mensajitos a mi esposo. Igual él me contestaba cuando él podía, porque a veces pues quedábamos en conversar a cierta hora, pero Adi no podía estar, a veces yo tampoco podía estar. Y de verdad, para quienes han vivido o han visto de cerca una relación a distancia, ustedes, por ejemplo, cuando se conocieron con sus esposos, a veces en la misma ciudad, es difícil de verse. Imagínense en un país totalmente diverso, con 8 horas de diferencia. Entonces, a veces eso sí no nos hacía el poder comunicarnos pues como nosotros hubiésemos querido. Igual Adi estaba estudiando, a veces tenía que acompañarle a sus padres, su mamá vivía pues lejos de la ciudad. Entonces a veces Adi iba a pasar tiempo con su familia, con su madre. Entonces esos eran días de que a veces yo podía y Adi no podía, a veces Adi podía y yo no podía, y así. Y entonces pues esto hizo que nosotros no podamos establecer una comunicación como nosotros hubiésemos querido.
Pero bueno, para ese entonces yo no tenía cámara, es decir, teníamos un computador que no era así el computador, wow, uno de los computadores modernos. Entonces, pues yo solamente le podía ver a Adi por la cámara. Nosotros hablábamos por Skype. En ese tiempo no existía el WhatsApp, ahora existe el WhatsApp. Y ya creo que, no sé si exista todavía el Skype, creo que sí, pero nosotros hablábamos por Messenger. Hablábamos por ahí. Yo le podía ver a Adi, pero Adi como no podía verme, y pues Adi me dijo, pues qué tal si te compras una cámara, ¿no? Y un micrófono porque yo solamente le escuchaba a Adi y Adi no me podía ni escuchar ni ver. Entonces Adi me decía algo y yo escribía rapidísimo, ¿no? En el computador, igual para que no espere mucho tiempo. Pero yo fui con mi mamá a comprar pues un micrófono el más baratito, pienso yo, que compré, hasta ahora lo tengo. También me compré una cámara y bueno, pues yo estaba contenta porque ya Adi me iba a poder ver. Y bueno, pues yo pienso que de esta historia de amor, pues le conté primero a mi mamá porque ya necesitaba la cámara, ¿no? Pero el contarle a mi papá, pues sí era un poquito pues como complicado, porque yo me acuerdo que en ese tiempo era pan de cada día, amigos, escuchar en la televisión, por ejemplo, que se conocieron por internet, la chica fue a otro país y luego le secuestraron, o ya no se sabe más de la vida de esa chica. Y pues obviamente el escuchar historias así, yo creo que a mis papás igual tenían miedo. O sea, yo no sabía mucho sobre la familia de Adi, ni él tampoco, ¿no? Entonces, pero obviamente el miedo de mis padres era el que yo esté hablando con una persona completamente desconocida. Y ya les digo, más mi papá era como que no aceptaba esta relación al principio. Bueno, mi mamá tampoco es que aceptaba y ella decía, bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero ellos le podían ver a Adi. Y obviamente, amigos, como tenía solamente un computador, igual me compré esta cajita de parlantes. Cuando yo hablaba con mi esposo, todos en la casa escuchaban todo lo que estábamos hablando, porque no tenía pues audífonos. Bueno, después fue que ya me compré los audífonos. Y igual yo no podía hablar, pues siempre que podía Adi hablar, a veces era pues unos pocos minutos que nosotros podíamos establecer una comunicación, porque o mi hermana necesitaba el computador o teníamos que irnos. En ese tiempo vivían mis abuelitos, a visitarles a mis abuelitos, o tenía yo que salir de la casa. Entonces pues como yo trabajaba, me acuerdo que no tenía celular. Luego ya me compré un celular, pero yo a veces en el almuerzo aprovechaba este tiempo a veces para irme a buscar una cabina telefónica, porque eso es más, me acuerdo que en ese tiempo habían cabinas que solamente permitían llamadas nacionales. Y yo, como tenía que hacer una llamada internacional, tenía que buscar una cabina, entrar, preguntar si permiten llamadas internacionales. Entonces igual costaba carísimo. Entonces me acuerdo que los ratos así libres del trabajo iba a buscar una cabina para poder hablar siquiera 1 minuto o 2 minutos con Adi. Y yo me acuerdo que, como les había dicho, el hecho de no hablar un idioma, por ejemplo, Adi, me acuerdo que sí hablaba un poquito de español. ¿Por qué? Porque allá en Rumanía ellos veían telenovelas mexicanas, entonces estaba la traducción, creo que estaba la traducción en idioma rumano y ellos escuchaban el español. Entonces, por eso es que los rumanos, casi todos los rumanos, si no saben hablar el español, les van a entender el español. Entonces, primero las conversaciones entre mi esposo fueron en inglés, completamente en inglés. Luego las conversaciones fueron inglés, un poco español, porque como les digo, yo tenía, a veces ya no me daba mi inglés y no tenía mucho tiempo, entonces yo mandaba unas frases en inglés y el resto en español. Así que Adi tenía que traducir esa frase en español a rumano o a inglés. Entonces, cuando yo iba a estas cabinas telefónicas,
pues Adi a veces ya había leído mi mensaje y yo me acuerdo que en un mensaje de estos yo le mandé a Adi y le dije, pues le contaba cómo me va en el trabajo, cómo me va en mis estudios y yo le dije qué cólera que siento porque tenía iras, ¿no? Pero como él no sabía estas palabras, yo le llamo a Adi y Adi era en un llanto. O sea, Adi estaba llorando y yo de verdad no entendía por qué estaba llorando. Y Adi estaba llorando, lloraba. Y yo le digo, ¿pero por qué lloras? Y me dijo, es que tú me escribiste en el mensaje que tienes cólera. Y cólera es una enfermedad producida por una bacteria, pero yo no me refería a que tengo cólera, sino que tengo iras, porque no me acuerdo ya que le habré escrito a Adi, tal vez me daba iras de que no entendía esa materia en inglés. Y bueno, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes hablan con otra persona de otro país y no manejan el mismo idioma, pues sucede una serie de malentendidos. Entonces, bueno, yo traté de calmarle a Adi, le expliqué que no, que cólera también, pues nosotros nos referíamos a que cuando estábamos enojados utilizábamos esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, Adi se calmaba y a veces él también me llamaba, pero bueno, las cuentas de teléfono, me acuerdo que incluso nuestros padres nos llegaron a bloquear las llamadas internacionales porque había cómo hacer eso por las cuentas de teléfono altas o por conversar mucho tiempo y todo eso. Entonces, tanto Adi como yo sufrimos eso, que nuestros padres pues nos llamaban la atención porque estábamos mucho tiempo en el computador. Eso también me trajo consecuencias a mis ojos y pues ahora tengo el ojo seco por estar tanto tiempo en el computador. Y bueno, pues Adi también estaba en el computador porque lastimosamente no podíamos nosotros o él venir a mi país o yo ir al país de Adi. Era muy lejos, a veces, cuánto sufrimiento, amigos. También hay en estas historias a distancia, estas historias de amor, hay mucho sufrimiento por detrás, porque yo lloraba porque no podía estar junto con Adi, no podía conocerle físicamente. Adi también lloraba. A veces nosotros quedábamos, por ejemplo, en conversar. Adi me decía, pues ahora solo puedo conversar cuando en mi país eran las 3:30 de la mañana. De verdad, a veces sí me levantaba a esa hora. Mis papás me hablaban porque obviamente a veces se despertaban. Bueno, yo de verdad decía, que no se despierten para que no me hablen, ¿no? Pero de verdad era difícil para mí porque yo a las 5:30 ya tenía que levantarme, a bañarme, a prepararme, a alistarme, irme a veces a la universidad cuando tenía clases a las 7 o ir al trabajo, que yo entraba a las 8:30. Entonces a veces me ganaba el sueño, por más que ponga la alarma, a veces no la oía. Y pues, por ejemplo, Adi me estaba esperando a esa hora porque en el país de Adi no eran las 3 de la mañana, eran con 8 horas de diferencia. Entonces Adi estaba bien despierto, mientras a veces yo estaba pues bien dormida o de verdad hacía mucho sacrificio. Y imagínense, por eso es que mis ojos están afectados, porque con esa luz del computador y a las 3 de la mañana, y para que mis papás no se despierten, yo no prendí el foco y trataba de hacer el mínimo ruido posible. Pero como yo era un computador viejito, por decirlo así, pues el computador mismo hacía ruido, entonces a veces me daba iras. Me daba iras porque ya mis papás escuchaban el ruido del computador y ya sabían que era yo que estaba hablando con Adi. Y como les decía, mi papá no estaba de acuerdo con esta relación porque decía, si tú te llegas a ir, y se dejaba a veces llevar por esas noticias que se escuchaba de que la hija se fue y luego ya desapareció o le secuestraron o cosas así. Entonces mis papás de verdad sí estaban preocupados porque de verdad, a pesar de que le veían a Adi por la cámara, pues uno no se sabe, ¿no? Y de verdad fui muy afortunada y doy gracias a Dios porque las cosas salieron bien.
y se trataba de un chico bueno, con buenos principios, tranquilo, porque de verdad ahora se escucha igual hasta el día de hoy, pero claro, ahora es como que más se escucha de que, a ver, esta chica se conoció con este chico, igual los papás, me imagino y me pongo en los zapatos y la preocupación de un padre que siente al ver que pues su hija está hablando con otra persona por internet. Pero bueno, regresando a lo que yo les estaba diciendo, muchas veces cuando yo ya lograba hablar con Adi, y por ejemplo decía, ay, perdóname, pero no sé qué me pasó, no escuché la alarma, me dormí, Adi lloraba, o a veces yo le estaba esperando conectada de 1 hora, 2 horas, ahí hasta mientras hacía mis deberes. A veces Adi no podía entrar, a veces yo decía, ¿por qué no se conectó? O a veces uno se piensa cosas, ¿no? Y se dice, pues, ¿sabes? Tal vez porque no quiso conectarse. Y no era esa cosa, ¿no? Sino era que a veces Adi tuvo que salir con el papá o yo tuve que salir y ya no podíamos estar ahí. Entonces yo también lloraba cuando Adi no se conectaba. Fue muy duro, de verdad. Muy, muy duro, amigos. Y bueno, así nosotros vivimos por algunos meses esta historia de amor. Y bueno, también había momentos bonitos. Cuando nosotros conversábamos por la cámara, pues Adi me mostraba, me enseñaba, a veces estaba comiendo y me decía, mira, estos son los platos, esta es la comida que se come aquí en Rumanía. Y yo pues también muy orgullosa de mi país, de Ecuador, le decía, pues mira, pues estos son los platos que preparamos aquí en Ecuador. Y bueno, mi abuelita, amigos, era una excelente cocinera. Y mi abuelita me decía, cuando Adi esté aquí en Ecuador, cuando Adi venga a conocer Ecuador, le voy a preparar una rica corvina. Y bueno, yo le decía eso, todo lo que mis abuelitos me decían que le diga a Adi, porque pues como no tenía celular, no podía yo hacer estas videollamadas que se pueden hacer ahora, amigos. En ese tiempo yo no tenía celular y solo podía hablar con Adi, como les había dicho, por Skype. Yo me acuerdo que a mis abuelitos les contaba, les decía, abuelitos, conocí a un chico. Y me acuerdo que incluso Adi le amaba la casa de mis abuelitos porque Adi pues me pidió el teléfono de mi mamá, a veces me pedía el teléfono hasta de mi hermana, de mi hermano. Entonces Adi tenía ahí toda la lista de mis contactos y Adi llamaba a mis abuelitos. Entonces para mis abuelitos era una alegría cuando Adi les llamaba porque él podía hablar español. Bueno, no hablaba tan bien, ahora Adi habla un nivel de español pues bueno, ¿no? Ustedes ya lo habrán visto en los videos. Y bueno, para mis abuelitos era un momento alegre. Y cuando yo iba a la casa de mis abuelitos me decía, el gringuito me llamó. Mi abuelito le decía, el gringuito me llamó. Adi lloraba, me decía a mí, no le hagas sufrir al gringuito. Igual le decía a mi mamá, me decía mi abuelito, bueno, esto sucedió cuando Adi estaba en Rumanía y luego ya Adi vino acá en Italia. Entonces mi abuelito me decía, ¿y cuándo tú te vas? Pero bueno, eso ya le dejaré, amigos, para la próxima parte, es decir, la segunda parte de nuestra historia de amor. Así que si les ha gustado esta historia, por favor, denos sus likes para yo poder contar si este video llega a las 20,000 personas. El like y también las visualizaciones, yo les estaré compartiendo la segunda parte que es más interesante de esta historia de amor. Entonces, igual Adi, a veces el papá de Adi entraba a la habitación de él donde estaba hablando conmigo. El papá me saludaba, la mamá me saludaba, los hermanos. Entonces yo ya conocía a la familia de Adi y también Adi conocía a mis padres. Bueno, a mi papá no le gusta mucho salir en los videos. Entonces conocía, bueno, pues Adi ya conocía a mis hermanos, a mi mamá, incluso hasta a mis perritos, porque de verdad yo amo mucho a los animalitos. Como les digo, por esto, porque yo tenía que estudiar y trabajar, no podíamos hablar y a veces yo le escribía a Adi, le enviaba una foto, le escribía pues hoy estuve con mis perritos, hoy les llevé de paseo, hoy fui donde mis abuelitos. Entonces él ya conocía a mi familia. Entonces así
pues cada uno ya conocíamos a la familia del otro. Igual me acuerdo, la mamá de Adi igual es una excelente cocinera. Hacía pasteles riquísimos. Justo ayer que nos vimos con la mamá de Adi, nos compartió un pedacito de pastel que había hecho. Y bueno, Adi siempre le veía comiendo los postres que preparaba su mamá, también me acuerdo, por la cámara. Y él igual me veía pues comiendo postres o bueno, cualquier cosa que sea para compartir. Yo igual le decía a Adi, mira, pues ahora estoy comiendo esto. Y yo me acuerdo que el primer regalo que yo envié a Rumanía fueron unos chocolates Nestlé, me acuerdo, de Ecuador, y son los favoritos hasta el día de hoy de Adi, los bombones esos, igual unos platillos que me acuerdo que les dicen, son los chocolates preferidos de Adi. Y si ustedes se preguntan si Adi conoce Ecuador, sí amigos, Adi conoce Ecuador, ha estado 6 veces en Ecuador. Bueno, también tengo que reconocer que Adi, y no porque sea mi esposo ahora, es que es muy bueno con los idiomas. Y bueno, en ese entonces sabía un español básico, digamos o así. O sea, yo hablaba en español, Adi me entendía casi todo lo que yo quería decir en español. Pero el expresarse en español, Adi, de verdad que a veces le era muy, muy difícil. Y entonces a veces me decía palabras en inglés y ya como yo no entendía mucho a veces de este inglés, yo le hablaba a Adi y a veces decía pues que no le entiendo. Adi tenía que escribirme ese texto, yo tenía que traducir al español y como les digo, hay muchas fallas en estos traductores porque no siempre significa o quiere decir lo que la persona está tratando de comunicarle, ¿no? A ver, y aquí hago un paréntesis en esto del idioma porque ustedes, si ya me siguen desde hace mucho tiempo, ustedes van a ver pues a Adi hablando el español y a veces me dejan comentarios de mi esposo diciendo hablen castellano o no hables así, o incluso me han llegado mensajes que me dicen que mi esposo no es rumano y bueno, es rumano, pero la verdad es que a Adi, como le gusta el español, a veces habla mal, por ejemplo, y no pronuncia bien una palabra, pero a ver amigos, es completamente entendible y no es que defiendo porque es mi esposo, pero es entendible que una persona que, a ver, además de su idioma rumano, Adi habla el español a un nivel bueno, que se puede comunicar con otra persona, habla también el italiano fluido, que se puede comunicar. O sea, Adi le entiende y entiende el italiano, entiende el español y el inglés. Entonces, cuando ustedes tienen en la cabeza tantos idiomas, y también, amigos, les digo por mí, porque de verdad yo no entendía a las personas que decían, pues me he olvidado de palabras en el español. Pero a ver, el español nunca se olvida, pero las personas que vivan en otros países o las personas que tengan un esposo de otra cultura, otro idioma, ustedes me van a entender a lo que me refiero. Y es que para mí a veces, pues como se dice, lo tengo en la punta de la lengua, la palabra en español, pero no me sale, ¿no? A veces yo digo, trato de acordarme esa palabra en español, pero pienso en rumano, a veces pienso en italiano. Y bueno, con mi esposo nosotros hablamos en español porque a Adi le gusta, porque así hemos decidido nosotros, pero a veces es difícil y terminamos hablando, por ejemplo, iniciamos la conversación en español y terminamos hablando en italiano, o a veces terminamos hablando hasta en rumano. Bueno, en inglés ya no hablamos porque me es difícil aún a mí hablar en inglés, y porque me he olvidado lo poco de inglés que sabía, de verdad me he olvidado. Y ahora nuestros idiomas que manejamos es el español, más es el español, pero también italiano, porque como vivimos en Italia tenemos que hablar italiano. Y también como me encuentro aprendiendo el rumano, pues hablamos también más rumano, tratamos de hablar más rumano, italiano y bueno, a veces español.
pero pues ustedes sepan disculpar si a veces, por ejemplo, yo no pronuncio una palabra bien en español y no es que ay me hago, porque a veces de verdad es difícil. Por ejemplo, Adi me pregunta cómo se dice esta palabra y yo a veces me quedo con la duda. Adi me dice, ¿se pronuncia así o así? Y a veces es que me confunde hasta a mí, porque a veces los errores gramaticales que hace Adi los repito yo. Y es que, no sé, es como que me contagia de lo mal que él pronuncia y a veces yo también lo digo. Y no solo me pasa a mí, sino a Adi. Cuando Adi habla con su familia en rumano, a veces dice una palabra en español o una palabra en italiano y los papás le dicen, pero ¿cómo no te acuerdas si se dice así en rumano? O esto significa en rumano, y a veces Adi ya pues no se acuerda. Eso es normal, amigos, y como les digo, por favor compréndannos. No es que mi esposo lo hace adredo, que Adi menciona a veces palabras en los videos adredo porque él no quiere pues decirlo en español. No es así. O a veces a mí me pasa que sin darme cuenta a veces digo una palabra en italiano y luego editando el video veo o pronuncio una palabra yo mismo en español. Y es que a veces uno mismo, hablando su propio idioma, pues habla mal. No se diga de una persona extranjera que no es su idioma y aprendió este idioma. Entonces, por favor, les pido que nos comprendan en esta cuestión de los idiomas. Y bueno, quiero terminar este video diciéndoles, si alguna persona me ve y está en esta misma pues situación de relación a distancia o que conocieron un chico por internet, el mejor consejo que yo les puedo dar es que esta situación que ustedes viven, porque de verdad que es mucho sufrimiento por detrás, pongan en las manos de Dios, porque Dios es el único, amigos, que puede hacer lo imposible posible. Dios es el único que puede llegar a unir dos almas, y de verdad quiero compartir y he compartido ya mi experiencia con ustedes. Y Dios a nosotros, de verdad, yo a veces no me lo creo, como les decía, y Adi tampoco. A veces dice, a ver, estoy soñando. Y es que de verdad, dos personas, imagínense, en dos continentes distintos, llegar a estar juntas, eso solamente pudo ser por Dios, amigos. Así que si es de ser, será. El destino ya está, como decir, puesto, y si es de ser que esa persona esté en tu vida, puede pasar lo que sea que tenga que pasar, y tú estarás en la vida de esa persona si tiene que ser. Así que yo les sugiero que no sufran, de verdad, no sufran, estén tranquilos. Y bueno, pues de verdad deseo de corazón que una persona que desea con todo su corazón de poderse reencontrar con esa persona, porque de verdad que sé lo que les digo, amigos, sé y entiendo por lo que ustedes están pasando. Pues como les digo, dejen en las manos de Dios, y ustedes pues con esta relación que ustedes están teniendo, solamente les puedo decir que tengan confianza, que tengan mucha paciencia y que le entreguen esta situación a Dios, y pues lo que tenga que suceder, sucederá. Pero esto sí les digo, esténse tranquilos, porque de nada se saca pues uno estar sufriendo o desesperándose. Y esto les digo ya con la experiencia. Imagínense, ya son, como les había dicho, 15 años de habernos conocido con Adi, y ahora estamos juntos, gracias a Dios. Gracias, amigos, para las personas que hayan llegado hasta este punto del video, les agradezco mucho. Igual les agradezco mucho si ustedes nos dejan sus likes, sus comentarios. Siéntanse libres de dejar comentarios, siempre y cuando sean con respeto, con educación, y conmigo será hasta en un próximo video. ¡Chao!